Buenas tardes, es un placer nuevamente entrar en contacto con ustedes a través de este medio y dejarles algunos conceptos relacionados con nuestra tercera sesión y también tercera, esta vez aumentaremos una pregunta más, tercera y cuarta preguntas. ¿Cuándo y dónde voy a evaluar? Esa es la pregunta. A veces nos hacemos estas preguntas y pasan un poco inadvertidas en nuestro quehacer pedagógico, pero son muy importantes. Son tan importantes que hasta el Señor mismo le da la debida importancia. Parecen realmente irrelevantes estas dos preguntas. El lugar donde se evalúa y el tiempo y la ocasión cuando se evalúa son dos factores que tienen mucho que ver con el éxito de la enseñanza y del aprendizaje. Miren, el lugar donde se evalúa, el tiempo y la ocasión donde se evalúa tienen mucho que ver con el éxito, con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Dónde y cuándo voy a evaluar? Entonces es una pregunta para nuestro tema de hoy día. Es tan importante como las respuestas que podamos dar nosotros a preguntas cardinales, fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿A quién voy a evaluar? Casi de la misma factura, del mismo nivel, de la misma calidad. Son estas preguntas: ¿dónde y cuándo voy a evaluar? Es interesante que en el plan educativo de Dios se encuentra una atención prioritaria al factor tiempo y al factor ambiental, no solamente de la educación, de la enseñanza, sino también, por ende, de la evaluación. El factor tiempo y el factor ambiental de la educación son tan importantes en el plan educativo de Dios. Por eso es que estas dos preguntas casi siempre van juntas y debemos considerarlo con mucha seriedad. El problema: la denominada evaluación continua, que aparece más o menos en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se comienza a hablar de la evaluación continua en lugar de solamente usar la evaluación sumativa entre los docentes. Y este término, evaluación continua, evaluación permanente en otros lenguajes, surge con el deseo de eliminar una mala forma de evaluar. A veces la evaluación era simplemente un poco hasta anecdótica, demasiado permeado de memorismo, una evaluación en realidad superficial. Contra estos problemas de la evaluación es cuando se plantea en las últimas décadas del siglo pasado la evaluación continua. Pero esta evaluación continua, después de surgir como una forma de resolver el problema, se lleva a los maestros a multiplicar las veces en que esto se hacía. O sea, parece que un poquito se malentendió el asunto. Evaluación continua, evaluación permanente. Entonces el maestro comenzaba a evaluar todos los días, cada clase terminada, evaluación, evaluación y evaluación. Y especialmente el uso y el abuso que se hizo del factor eminentemente cognitivo. Entonces esto le trajo problemas a la educación, al sistema de evaluación, según la estrategia de la evaluación continua. Actualmente podemos decir que la evaluación está centrada más en el cómo que en el cuándo y en el dónde. Eso es indudable. ¿Cómo voy a evaluar? Allí es donde se centran las metodologías, las estrategias, las técnicas. Pero casi no se habla, no se le da importancia
al cuándo y al dónde voy a evaluar. El profesor Miguel Santos, profesor colombiano, dice que el núcleo está más que en el fondo, en la forma. Dice, el problema de este tipo de ideas, dice que está más que en el fondo, está en la forma. El concepto exigía una actitud distinta, dice el profesor Santos. El concepto de evaluación continua exigía una actitud distinta, exigía métodos diferentes, exigía un enfoque nuevo. Pero no hacer más controles del mismo tipo que los que se hacían. Y lamentablemente esto es lo que se hizo, dice el profesor Santos en su libro muy interesante, muy técnico, muy didáctico, denominado Evaluación Formativa, en la página 42. Para Santos no hay una buena evaluación continua, ni una buena evaluación diacrónica, que es aquella que se realiza a través del tiempo, con una perspectiva temporal que ofrezca nuevos elementos de referencia. Veamos, por ejemplo, en la evaluación de un centro educativo existe una gran diferencia entre la evaluación de un alumno antiguo egresado, porque éste tendrá unos elementos de comprobación y constatación que no tiene el individuo que está inmerso en la experiencia. Es decir, el alumno antiguo sabe si aquello sirvió para algo, si le permitió enfrentarse a los problemas. Entonces, con toda esa carga de experiencia, podrá tener una evaluación y de hecho va a ser diferente de la evaluación que hace el alumno en el momento de estar inmerso en la experiencia educativa. ¿Se dan cuenta? Esto es importante tener en cuenta según Santos, ¿no? Una evaluación diacrónica. La evaluación continua es simplemente una evaluación sincrónica, una evaluación lineal, una evaluación que se da en el proceso, ¿no? Pero la evaluación diacrónica ya se da un poco más, es más extenso, más profundo, se da más en el tiempo. De allí que un alumno egresado, para evaluar una institución, lo va a hacer ya con un criterio diacrónico. Pero un alumno que está estudiando, para evaluar a la institución, lo va a hacer con un criterio sincrónico, continuo. Ciertamente, ¿cómo colocar a los individuos en la escalera de los desaprobados, suspensos, aprobados, notables, sobresalientes, que nos da como resultado una evaluación en estos tiempos? Algunos ponen con factores cuantitativos. Por ejemplo, puede ser colocar a los individuos en las gradas del 5 al 10, un grupo, del 11 al 14, otro grupo, del 15 al 17, del 18 al 19, y aquellos que se sacan 20, los excepcionales o los sobresalientes. ¿Cómo colocar a los individuos en esa escalera? En verdad no se sabe si realmente se compara en este tipo de evaluación las capacidades de los sujetos, los esfuerzos realizados, los conocimientos adquiridos o simplemente la suerte de la que ha gozado. Pues es difícil, ¿no?, es saber qué es lo que está detrás de esas evaluaciones. ¿Qué se ha evaluado? ¿Capacidades? ¿Esfuerzos hechos? ¿Conocimientos adquiridos? ¿O simplemente suertes? ¿Qué se ha evaluado? Es interesante. Por eso es que la evaluación actualmente está en problemas y muchas veces caemos en injusticias. Pues vamos con nuestra pregunta: ¿cuándo evaluar? Y luego vendremos con la pregunta: ¿dónde evaluar? Vamos a separarlos para hacerlo un poco más didáctico. ¿Cuándo evaluar? Ya dijimos, el tiempo y la ocasión son importantes. Al respecto hay algunas ideas prácticas, como por ejemplo, tenemos algunas.
Uno, la evaluación inicial, llamada también evaluación de entrada, evaluación de inicio. La evaluación procesual, conocida también como evaluación continua, evaluación de seguimiento, evaluación formativa. Y la evaluación final, que también se le conoce con el nombre de evaluación de salida o evaluación sumativa. Entonces, ¿cuándo evaluar? Evaluación inicial, procesual y final. ¿En qué consiste la evaluación inicial? Llamada también de entrada o de inicio. Es la que realizamos al comienzo del curso mediante algunas preguntas, algunas exploraciones que uno quiere hacer al alumno antes de comenzar la asignatura, el curso escolar, un diplomado, un tema incluso. Puede ser entrevistas a las familias, entrevista de la directora, por ejemplo, a los padres y madres de los niños de nueva admisión, entrevista entre padres y madres, con la educadora de sus hijos, entrevistas. Otra técnica de evaluación inicial puede ser el registro de periodos de adaptación a la escuela infantil. A través de la evaluación de entrada, pretendemos obtener información acerca de los aspectos más importantes a considerar en el niño o en el sujeto a educar. Por ejemplo, datos demográficos, personas, familiares, ambientes donde vive, esquemas de conocimiento con los que el niño llega a la escuela, con los que el alumno llega a la escuela, y su desarrollo madurativo y psicológico hasta allí, ¿no? Tenemos nosotros entonces el registro del periodo de adaptación en la evaluación de entrada. Entonces, estrategias fundamentales de la evaluación inicial. La evaluación de entrada es la que se realiza al comenzar el proceso de evaluación. Consiste en la reunión de datos sobre la situación de partida. El diagnóstico significa la interpretación y el análisis de los datos recogidos para continuar o replantear los objetivos que se habían previsto. Institucionalmente podríamos decir que se realiza el diagnóstico para saber si la unidad de gestión con sus recursos humanos y materiales puede conseguir las metas educativas que se plantea o debe adecuarla a sus posibilidades reales. Entonces, para estas cosas nos sirve la evaluación inicial o la evaluación de entrada. Se hace al comienzo del proceso de educación y bueno, tenemos que conocer si el alumno, qué cargas trae el alumno, qué posibilidades trae de tener éxito en sus estudios, para conocer la situación, la condición académica, la condición integral del alumno, en todo aspecto, no solamente en la parte de conocimientos, ¿no? ¿Qué moral trae? ¿Qué sociabilidad trae? ¿Qué tipo de lenguaje trae al colegio? ¿Cómo está llegando? Eso nos da pues la evaluación de entrada o la evaluación inicial. Pasemos al otro punto. Ahora, evaluación de seguimiento. Ya tenemos la evaluación inicial, ahora tenemos la evaluación de seguimiento, también conocida como evaluación de proceso, continua o formativa. Esta evaluación de seguimiento o evaluación procesual nos permite conocer en qué medida se van alcanzando los objetivos propuestos. En qué medida se van alcanzando los objetivos propuestos, en qué medida se van valorando tanto los progresos y las dificultades del niño, ¿no? Los distintos elementos que intervienen en el proceso. Tenemos que valorar si está bien el método que estamos usando, si los medios o materiales que tenemos les está sirviendo al estudiante para su formación personal.
Si voy a evaluar aprendizajes cognitivos, ¿le está sirviendo realmente el método que estoy usando? Para todo eso me sirve la evaluación procesual, o sea, la evaluación que se da en el proceso de la educación del niño o del joven. La observación sistemática, el análisis de los datos obtenidos y de las actuaciones, respuestas y producciones de los niños serán la base para este tipo de evaluación que se efectuará generalmente cada fin de unidad didáctica, ¿no? Evaluación procesual, para ir conociendo cómo están asimilando los conocimientos, cómo está el aprendizaje, cómo se está dando el desarrollo de la persona, del estudiante como persona. Asimismo, la evaluación procesual o de seguimiento acompaña al propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Le sirve de valor agregado al proceso y se realiza con carácter regulador. Esta es su función, para ayudar a regular, con carácter orientador y con un carácter autocorrector del proceso educativo. Interesante cómo la evaluación procesal nos va a servir para hacer correcciones, para autocorregirnos, para corregir al estudiante, para orientar, para enfocar mejor sus intereses, para regular el sistema, los métodos, las estrategias, para regular el tiempo, de repente el ambiente también, por supuesto. Para eso nos sirve la evaluación procesual. Y también para proporcionar información constante sobre si el proceso se adapta a las necesidades del individuo, posibilitando un mejor aprendizaje o la modificación de aquellos aspectos que aparecen disfuncionales en su vida, en su desarrollo académico, ¿no? Para eso nos sirve. Eso no es una evaluación solo que sirve que nos sirve solo para conocer cuánto han asimilado, cuánto de aprendizaje cognitivo tienen, ¿no? No solo sirve para eso, sino para muchos aspectos que hacen del ser humano un ser de desarrollo integral. Con la evaluación procesual se van fijando metas que el estudiante ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. Consiste en la evaluación a través de la continua y sistemática obtención de datos. A lo largo del tiempo se está dando que se haya planteado, nosotros tenemos siempre un tiempo ya determinado para conseguir un determinado proyecto. Entonces, ¿cómo se da a través de ese tiempo? ¿No? ¿Cómo se está dando? ¿Se está logrando? ¿Hay posibilidades de llegar con éxito? Entonces, en eso nos ayuda la evaluación procesual. Además, es de gran importancia también dentro de la evaluación formativa, ya que ofrece información de modo permanente, pudiéndose comprobar si los resultados son como se esperaban o si hay que reconducir la acción educativa, hay que replantear, reprogramar la acción educativa. Evaluación de salida, también conocida con el nombre de evaluación final o evaluación sumativa. La evaluación de salida se realiza al final del ciclo o periodos determinados por la institución, ya están establecidos. Una vez finalizada la etapa educativa, allí se da la evaluación final. Con esta evaluación se comprueba en qué medida los estudiantes han alcanzado los objetivos propuestos en el proyecto curricular. Fundamental, ¿verdad? Nos sirve para comprobar en qué medida los estudiantes han alcanzado los objetivos que fueron propuestos en el proyecto curricular, en la unidad de aprendizaje o también en la sesión de clase. Una evaluación de salida, los datos de una evaluación de salida se obtienen al finalizar el tiempo previsto para la concreción de un proyecto educativo. Esta última
se relaciona con la acreditación. Es decir, la evaluación de salida es un punto referencial, un aspecto de mucho valor indicativo para la acreditación institucional. También para la acreditación del maestro. Resumiendo, ¿cuándo debe evaluar? Entonces, ¿cuándo debe evaluar un maestro? De manera continua, pero no entender la evaluación continua con el atiborramiento de pruebas de carácter cognitivo, ¿no? Porque solo estaríamos direccionando, sesgando nuestra evaluación, que debe ser integral, estamos sesgándolo solo a un solo aspecto, y eso no está bien. Los otros aspectos no son evaluables, y entonces tenemos otros problemas que se pueden plantear en el seno del sistema educativo. Entonces la evaluación es continua. ¿Cuándo? Continuamente, en todo tiempo. ¿Solamente se debe evaluar en los horarios de clase asignadas? Dice Luisa Hetter en su libro Métodos de Enseñanza, página 14, el maestro enseña 7 días a la semana por medio del ejemplo. Este nos hace pensar, el maestro enseña 7 días a la semana por medio del ejemplo. Lo que hace en los 6 días, entiéndase bien, lo que hace en los 6 días influye más en sus alumnos que lo que dice en el séptimo. Y esto podemos aplicarlo incluso a la escuela sabática de un cristiano. Lo que el maestro de escuela sabática, por ejemplo, hace en 6 días, influye más de lo que sus alumnos pueden ver lo que hace, oír lo que dice el séptimo día. No es fácil presentarse el séptimo día bien presentable, con el tema un poco estudiado para exponerlo, pero lo que haces en los 6 días influye más. Y esto se aplica, esto también, y esto es aplicable indudablemente para la realidad educativa. El maestro enseña 7 días a la semana por medio del ejemplo. Del ejemplo. Lo que hace en los 6 días influye más que lo que hace el séptimo día. Vamos a leer lo que escribió el apóstol San Pablo en el libro de Timoteo. Vamos a ver. Uno al 5. Primera de Timoteo, por si acaso está, vamos a poner aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer esto un momentito, creo que aquí todo... Capítulo 4, 1 al 5. Aquí está. Capítulo es segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Ok. Dice,
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, hablando del tiempo. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio, ¿no? Sea o no oportuno, dice esta versión de NBI, Nueva Versión Internacional. Pero en Reina Valera 1960 habla a tiempo y a destiempo. Según la enseñanza bíblica que acabamos de escuchar, la evaluación y por ende la enseñanza no debe ser pues un suceso que se da solamente en las fechas programadas, sino a tiempo y a destiempo, dice Reina Valera. Y aquí, Nueva Versión Internacional dice, sea o no sea oportuno. Y más, dice, no solamente a tiempo y a destiempo, sino dice, y más de extramuros que de inframuros. Estas palabras no están en la Biblia, pero colegimos, interpretamos así, porque tenemos que evaluar a tiempo y fuera de tiempo, constantemente, debe ser continua, y no olvidar que la evaluación no solamente tiene que ser adentro, en el salón, intramuros, sino también extramuros, fuera del salón, tiene que ser también fuera de la institución. Interesante. Puede irse hasta la casa, hasta el hogar. Y ya vimos ese aspecto cuando en la clase anterior. Entonces, una visita al hogar será una buena oportunidad para evaluar. Un encuentro casual, oportunidad para evaluar, ¿no? La observación de nuestro alumno en una determinada actividad extraprogramática. Todo eso nos da oportunidad para evaluar. No es que estemos poniendo notas a ellos, sino estamos tomando en cuenta, estamos observando, y la observación tiene que ser permanente, constante. Eso es evaluación continua. Observación, entrevista, diálogo permanente, constante, a tiempo y a destiempo. Tiempo y fuera de tiempo, dirían los misioneros de nuestra educación cristiana, los pioneros de nuestra educación cristiana. Tampoco debe circunscribirse la evaluación al periodo de tiempo dado, 1 o 2 horas, ¿no? 2 horas para la evaluación, 40 minutos, tampoco, sino a través de un proceso continuo que se da a lo largo de todos los días de la semana que se enseña. Vale la pena reflexionar en lo que dice aquí la palabra de Dios en las cuestiones de evaluación. Y está hablando de evaluación porque se corrige, reprende, anima, con paciencia, con perseverancia, corrige, reprende, anima. Eso es evaluación. ¿Cómo puedes corregir si no evalúas? ¿Cómo puedes animar? ¿Cómo puedes reprender? ¿Cómo llamar la atención si no evalúas? Tienes que evaluar. A eso se está refiriendo el texto de 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Una cita ejemplar. Veamos. Esta cita quisiera que lo tomen con bastante solemnidad, seriedad. Está escrito en Pedagogía Adventista. En realidad, este librito, Pedagogía Adventista, publicado en el año 2009, es un libro, es un vademecum para el maestro cristiano.
es nuestro libro de cabecera en materia de educación cristiana, no por los consejos prácticos y técnicos que tiene, sino por los principios, por las sugerencias, por las ideas generales, firmes, sólidas, que nos proporciona. En la página 76 de este libro dice lo siguiente: la intención educativa de la evaluación del aprendizaje es procurar alcanzar siempre el mejor proceso y el mejor resultado posible. Por eso sucede todo el tiempo. ¿De acuerdo? La intención de una evaluación es pues llegar a resultados satisfactorios que alegren tanto a los estudiantes como al maestro, a la institución. Por eso debe suceder todo el tiempo, es decir, debe ser continuo. No entendiéndose ya en el término que estamos explicando de la evaluación continua. Debe suceder en todo tiempo, en todos los espacios, con el propósito de brindar al educando y al educador una oportunidad de tener un momento de reflexión y crecimiento fundamentados en los valores bíblico-cristianos. Es interesante. La evaluación deja de entenderse entonces como un fin, como el fin de un proceso de enseñanza-aprendizaje, para transformarse en una búsqueda de la comprensión del conocimiento y también en una oportunidad para adquirir nuevos entendimientos. Eso es lo que dice este libro precioso, Pedagogía Adventista. Ocasiones en las cuales hay que tener cuidado, tino, prudencia de evaluar. Tal vez lo dejamos esto para la parte final, creo que es importante, para la parte final. ¿Dónde evaluar? Otra pregunta, ¿dónde evaluar? Esto parece ya de perogrullo, repetir, bueno, ¿quién no sabe dónde debe evaluar? Pero aquí vamos a encontrar algunos alcances que nosotros sabemos, que nosotros lo conocemos muchas veces, pero no lo tomamos en cuenta. El problema es eso. ¿Dónde evaluar? Uno, en las instituciones educativas, lógicamente. ¿Dónde evaluar? En las aulas. Podemos evaluar en las ludotecas, evaluar en los hogares, podemos evaluar en las comunidades, en la comunidad, y también podemos evaluar en algunos espacios comunitarios. Una bodega, un restaurante. Caramba, interesante, ¿no? Un poco pragmatista el concepto del dónde evaluar. Estos son los lugares donde evaluamos, generalmente, y otros más. Pero ¿cómo debe ser el ambiente de estos lugares para evaluar? Otra vez recurrimos a Pedagogía Adventista en la página 78 y dice: sin duda el ambiente para evaluar debe ser, recomienda la Pedagogía Adventista, agradable, participativo, respetuoso y que promueva el apreciar o discernir entre lo propio y lo recíproco. Para esto el profesor, el estudiante y sus compañeros tendrán como parámetros los objetivos y las potencialidades que desean alcanzar. Ahí están las características: agradable, participativo, respetuoso y que promueve el aprecio y el discernimiento entre lo propio y lo recíproco. Podemos aumentar, tiene que estar ordenado, tiene que haber limpieza en el ambiente donde se evalúa, tiene que ser pues óptimo para el buen rendimiento del estudiante en el momento de ser evaluado. Entonces se tiene que evaluar también los ambientes, ¿verdad? Los lugares, los escenarios también tienen que ser evaluados. Tal vez habría que aumentar en esa pregunta ¿qué evaluar? Los ambientes, los lugares, los escenarios, el aula. Estos ambientes en donde se hace realidad el proceso de evaluación educativa tienen que ser evaluados.
los incluye junto a los estudiantes, maestros y otros elementos. El parámetro es lo que enseña, es lo que señala sin duda la pedagogía adventista. Agradable, limpio, ordenado, etc. Ellen G. White dice lo siguiente: en la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Lo acompañaban sus alumnos, sus discípulos, lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas, y hasta donde podían participaban de su trabajo, desde el ambiente. A veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la montaña. Mira, donde les enseñaba, donde les evaluaba, en la ladera de la montaña. A veces junto al mar, o desde la barca de un pescador. Otras cuando iban, ¿no?, por el camino. Cada vez que hablaba a la multitud, los discípulos formaban inmediatamente un círculo más cercano a él. Se agolpaban alrededor de él para no perder nada de su instrucción. Eran oidores, atentos, anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los países y en todos los tiempos. Yo quisiera leer lo que dice la Biblia en San Marcos. Vamos a leer aquí San Marcos, capítulo 6. San Marcos, capítulo 6. Uh-huh. 6:32. Y dice en adelante: así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿no? Los discípulos generalmente se acercaban al Señor Jesús, dice, para contarle, para decirle lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Y entonces dice, y él tenía bastante compasión de la gente y les enseñaba. Es interesante esta lectura. Por tanto, se puede decir que el espacio, mira, el espacio, ¿dónde estaba? En la barca, ¿no?, a solas, en la montaña, y luego en la orilla del mar. Yo no sé cómo habrá sido ese ambiente, pero no creo que les enseñaba en cualquier ambiente. Tendrían que buscar un lugar especial. Él tenía que subir de repente en un promontorio, sobre una roca, qué sé yo, o debajo de un árbol, o simplemente subirse a una barca y desde una barca en la orilla del mar enseñar, ¿no? Por tanto, se puede decir que el espacio encerrado entre cuatro paredes no es el único lugar, ni siquiera el mejor sitio destinado a la enseñanza y evaluación de los procesos educativos. No es el único lugar, ni siquiera el mejor sitio. A veces ese salón, el aula de clases, tiene que ser realmente bien preparado para la evaluación. Esto quiere decir también que la evaluación puede administrarse fuera de los muros áulicos, al aire libre o en directo contacto con el libro, con el gran libro abierto de la naturaleza. Esos son los lugares también donde se puede evaluar. La pregunta ¿dónde evaluar? Entonces implica mirar las condiciones ambientales donde se procesa la evaluación. En ese sentido hay que preparar no solamente los instrumentos pertinentes, sino también hay que preparar el salón, el ambiente interno y externo, el moblaje, las sillas, los murales, los materiales, etc.
muchas cosas que pueden impedir la evaluación y hay que preparar realmente. Lo deseable en cuanto al ambiente de evaluación es por lo menos disponer de un salón bien iluminado, ventilado y debidamente equipado, ¿no? Es lo mínimo que se puede. No vamos a exigir también que en estos tiempos que un salón se adecue diferente para la enseñanza y diferente para la evaluación, ¿no? Pero en el momento de la evaluación debe cuidarse algunos aspectos que pueden estar sesgando, distrayendo los resultados de la evaluación. Hemos dejado para el final las ocasiones en las cuales hay que tener cuidado, tino o prudencia de evaluar. Luego de una situación de impacto ocurrida en la sociedad, por ejemplo en la naturaleza o en el seno familiar o personal, un terremoto, y al día siguiente evaluar, indudablemente tenemos que tener también un poquito de cuidado para evaluar. Eso nos dice un poco el tiempo, la ocasión, ¿no? En situaciones indispuestas para el alumno o el maestro, por cuestiones de fuerza mayor relacionadas con crisis de carácter, emocional, familiar o personal acaecido en las últimas horas. También eso, ¿no?, influye mucho en la evaluación. Así, hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Algunas instituciones educativas, por ejemplo, cuando están en pleno campeonato interno del colegio y evaluar al día siguiente a la sección que está yendo precisamente con buenos puntajes, ¿no?, en el campeonato, es pues realmente inoportuno, ¿no? No es tan prudente. Es decir, busquemos los mejores momentos y ocasiones para evaluar, el mejor tiempo para evaluar. Y también preparemos un buen ambiente para evaluar. El mejor momento y el mejor ambiente, entonces darán como resultado una mejor evaluación para satisfacción de los alumnos y del maestro. Muchas gracias. En la clase tendremos algunos diálogos más interesantes. Vamos a culminar con una oración. Gracias te damos, Señor, por la clase expuesta en esta hora, y te rogamos que bendigas especialmente a los maestros para que el proceso un poco crítico en estos tiempos de la evaluación pueda ser atendida debidamente y elevar la calidad de la educación de nuestras instituciones y de nuestro trabajo personal. Gracias por esto, en el nombre santo de Jesús. Amén.